Hola amigos del campo, bienvenidos a Saber Rural. Este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para este programa tenemos precisamente una nueva entrega de los especiales de producción porcina en la que para comenzar les proponemos hablar de la gestión económica de la granja porcina. La granja porcina, como empresa agropecuaria, es una unidad de producción cuyo objetivo es maximizar sus beneficios. Para lograrlo, se necesita la conjunción de algunos factores de producción, como la tierra, el capital, el trabajo y el factor empresarial. La gestión económica de la empresa porcina es una de las herramientas basadas en la planificación a mediano y largo plazo. Este elemento permite organizar las inversiones y orientarlas de acuerdo a las mejores posibilidades de rentabilidad mediante el manejo de la información. Una empresa de cerdo no solamente es tener los mejores números productivos. Como personas profesionales del agro siempre estamos acostumbrados a tener la mayor cantidad de nacidos vivos, la mayor cantidad de fertilidad, de tasa de gestación, pero se nos olvida siempre los números. Y es una cosa que es importantísima de considerar dentro de la granja, que estos parámetros productivos deben estar acompañados de los parámetros económicos. Saber cuánto está perdiendo un productor, saber cuánto está ganando un productor de acuerdo a una mejora que tuvo anteriormente. Y bueno, esto es un negocio, por lo tanto, como profesionales no debemos olvidarnos de la parte económica. La producción de cerdos, concebida como una industria pecuaria, es una herramienta muy eficiente en la transformación de alimentos de origen vegetal en productos cárnicos para el consumo humano. La nutrición de los animales es el factor clave en cuanto al manejo de los costos en el negocio, por lo que los planes de alimentación deben ser parte de un proceso productivo que contemple además el bienestar y la sanidad de las piaras. El pilar fundamental en cuanto a la gestión técnico-económica de una empresa porcina es la nutrición. La nutrición, o sea, el 70 al 75% de los costos de producir un kilo de carne de cerdo es alimentación. Probablemente en Argentina, como es un productor, estos costos disminuyan. Pero es importantísimo considerar hacer plan de mejora para reducir los costos de este ítems de producción y también no olvidarse los demás. Existen los recursos humanos también, que es muy importante ir chequeándolos. Y muy importante estos recursos humanos porque dependen también o influencian a la nutrición. O sea, gente capacitada puede disminuir la conversión de alimentos dentro de una granja porcina. Es muy importante manejar la relación costo-beneficio. En esto, en Argentina contamos con dietas con una base de maíz-soja, pero hoy por diferentes circunstancias que ha ido atravesando el país, estamos saliendo de esa, o sea, la base sigue siendo maíz-soja, pero circunstancialmente, no sé, el trigo el año pasado estuvo muy tirado de precio, muy bajo. Hoy en la provincia de Buenos Aires también se está trabajando mucho con cebada, en el norte se trabaja mucho con sorgo, entonces bueno, están empezando a aparecer otros ingredientes donde nos van a ayudar a optimizar los costos. Por suerte, pero esto va cambiando permanentemente, es un proceso muy dinámico. Hoy, por ejemplo, vemos de que el maíz y la soja está con una tendencia a la baja, entonces bueno, se van optimizando los costos. Pero cuando hablamos de costos de producción, digo, hay que fijarse el precio de las materias primas y del alimento, pero creo que lo más importante para bajar los costos es lograr buenos resultados productivos y hacer expresar todo el potencial genético que tienen los animales. Creo que eso es muy importante. Y cuando hablamos de costo, la alimentación representa el 65% del total del costo de producción, pero no nos tenemos que olvidar de otros factores extranutricionales que también influyen en el costo, porque si nosotros hacinamos los animales, estamos castigando la velocidad de crecimiento y expresar todo ese potencial genético que tienen los animales. Por decirte algo, como pueden ser, a veces muy común ver que
los animales no tienen buena calidad de agua, que las temperaturas no son las correctas, que las cortinas no cierran bien, no tienen buena ventilación, y son todos factores que hay que tenerlos en cuenta a la hora también de hablar de costos, porque muchas veces todos esos problemas ambientales, de manejo, sanitarios incluso, nos pasan una factura. Entonces, creo que cuando hablamos de costo hay que verlo como un todo y no verlo en forma aislada. El número de cerdos nacidos constituye una variable crítica en la dinámica y productividad del proceso productivo porcino. Su importancia está dada en la determinación que tiene sobre la eficiencia física y económica de la granja. Los índices productivos son los que se reflejan en mayor medida en el resultado económico, dado que el volumen de carne producido por hembra en el año es una de las variables que repercuten sobre la rentabilidad económica. Lo fundamental es tener dos parámetros objetivos, o sea, lechón producidos por cerda año o kilos de cerdo producido hembra año. En base a esos dos tópicos, desglosar la serie de costos que voy teniendo dentro de mi empresa de forma mensual, bimensual, semestral o anual. Para mí eso es el objetivo. Y determinar cómo ha sido la línea de tendencia que ha tenido mi empresa a lo largo del tiempo y determinar en qué cosas yo puedo mejorar. La granja porcina es un sistema complejo donde interactúan muchos factores. Para su gestión técnico-económica resulta fundamental un constante análisis de los mercados en el que se desarrolla la empresa y sus costos operativos. Los productores de commodities agropecuarios deben enfrentar grandes factores de riesgo que afectan su rentabilidad, los naturales como el clima o las enfermedades y los de mercado. El costo sanitario, por ejemplo, el costo de producción de reproducción, el costo de nutrición, determinar, por ejemplo, las hembras existentes, las hembras presentes, las hembras reproductivas, las hembras que tienen mayor cantidad de días no productivos, que es donde el productor pierde la mayor cantidad de dinero. Imagínate que, por forma general o promedio, un productor por cada día no productivo que tiene adicional de una cerda está perdiendo aproximadamente $4. La producción porcina constituye un negocio complejo y dinámico. La aplicación de modelos de simulación para su análisis e interpretación y la implementación de sistemas de gestión técnico-económica brindan una base firme para planificar el negocio. Estas herramientas permiten observar el comportamiento de una o más variables sin dejar de lado el impacto sobre el sistema. Las ventajas son de que yo detecto rápidamente en qué lugares estoy perdiendo dinero, en qué lugares estoy mejorando, en qué lugares puedo yo trabajar para mejorar y, lo fundamental, me ahorro dinero de forma anticipada. Porque no voy a esperar que explote un problema sanitario o un problema productivo y yo mejorarlo. O sea, yo me quiero adelantar, yo quiero ver dónde puedo mejorar y, lo fundamental, saber cuánto mejoro en términos económicos. En términos productivos no es tan importante. Una cosa que es fundamental y quiero que todos sepan de que el óptimo productivo no siempre es sinónimo del óptimo económico. Y eso es algo que tiene que saber todo profesional, todo empresario, y por eso que a través de la gestión técnico-económica, midiendo cada cosa, vamos a determinar si esos óptimos son iguales o no. Después de ver cómo la gestión de la empresa porcina demanda planificación a mediano y largo plazo, los invitamos a hacer una pequeña pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cómo se diagnostican las enfermedades de los cerdos. Betifarma, la mejor nutrición para una vida más sana. Genética austral, experiencia e innovación para la producción porcina. Circunvent PCBM,
Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía en zoótica. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Biofarma, siempre al servicio de la nutrición animal. www.biofarmaweb.com.ar. Seguimos en Saber Rural para recordarles que si ustedes quieren profundizar sobre los temas que estamos abordando aquí en el programa, tomar contacto con los referentes de los informes o nuestra producción, estas son las vías de comunicación. En la producción porcina, cuando hablamos de sanidad, distintos son los factores que pueden afectar al sistema inmunológico de los cerdos. Y para ver de qué manera, compartimos con ustedes este informe. Como en todas las especies animales, el sistema inmunológico porcino es la defensa natural que tienen los cerdos contra las infecciones. De manera natural, combate y destruye los organismos infecciosos invasores antes de que causen daño. Dado que cuando el sistema inmunológico está funcionando adecuadamente, protege de infecciones que causan enfermedades, conocer su funcionamiento facilita a los profesionales actuar con mayor precisión ante las afecciones que sufra cada animal. Hay que tener en cuenta la edad del animal, porque el sistema inmunitario se tiene que desarrollar con el animal. Se ve en el hombre y se ve en los animales. Los animales más jóvenes, desde luego, son más vulnerables que los adultos, simplemente porque el sistema inmunitario no está todavía en su desarrollo óptimo. La otra debilidad que pueden tener los animales es la presencia de coinfecciones. Siempre cuando dos o más patógenos se encuentran, hay a veces uno de los dos patógenos, por ejemplo los virus, que van a suprimir el sistema inmunitario para poder completar el ciclo de vida del virus, lo que hace que el animal se vuelva más susceptible a un segundo agente, como es el caso de un agente bacteriano, y ese tipo de coinfecciones se ven muy seguidas en el terreno. Factores como estrés, condiciones medioambientales, las propias características y condiciones inmunológicas del animal o la presencia de otros virus contaminantes, junto a una elevada frecuencia de infecciones subclínicas, son elementos para la aparición de enfermedades infecciosas en los sistemas de producción porcina. Calculá que estás hablando de animales que en muy poco tiempo van a ser faenados, con excelente conversión, animales que están sometidos a diferentes situaciones que sobrepasan la capacidad fisiológica muchas veces del animal, digamos. No estamos destetando un animal a los 21 días promedio, digamos, 21, 23 días promedio, 24, y bueno, ese animal todavía no está preparado para comenzar a alimentarse en forma sólida, digamos, cuando digo sólida, con un alimento balanceado, ¿no? Sino que todavía su estructura morfofisiológica está adaptada a tomar leche. Entonces, bueno, todos estos cambios hacen que el animal esté sometido a un estrés casi continuo, y cuando hablamos de estrés, es un estrés no solamente nutricional, sino que es un estrés que impacta en lo orgánico, con caída de las defensas y demás, que hacen al animal muy susceptible a cualquier enfermedad, en un sistema hiperhacinado, porque estamos hablando de juntar animales de diferente procedencia o de diferente madre, digamos, todos en una misma sala. Entonces todo esto hace a que las enfermedades infecciosas estén al día casi continuamente y que el veterinario tenga que lidiar con las mismas, digamos, ¿no? Muchas veces no es tan difícil erradicar, lo que es difícil es mantenerlo negativo, esa piara, esa granja o ese grupo de granjas. Entonces aquí la cuestión es concienciarse muy claramente de que cuando estamos hablando de bioseguridad y de toda una serie de prácticas de bioseguridad, las implementamos del todo y todo el mundo está pues alineado con ello. Si eso no pasa, es extremadamente difícil que podamos tener éxito. Pero yo pienso que el control de las enfermedades infecciosas, especialmente las que ya tenemos y conocemos,
hay elementos como para poder trabajar con ellas. Otra cosa es que alguien me dirá, bueno, y frente a aquello que aún no tenemos y que podría llegar, tipo diarrea epidémica, vírica, etcétera. Bueno, primero de todo es tener conciencia de que algo pueda llegar. 2, conocer las medidas de bioseguridad mínimas que de alguna manera pueden ir a favor de evitar esa entrada. 3, aplicarlas. Y también una cosa muy clara, si ves algo que se está acercando en el tiempo, en el espacio, etcétera, pues qué medidas, no solamente individuales, sino grupales, podemos establecer. Pero cuando hablamos de grupales, aquí ya se hace difícil. Poner de acuerdo a las personas es lo más difícil. Poner de acuerdo a los cerdos no es un problema, pero a las personas es muy difícil. Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden ser causa de diversas enfermedades en animales y humanos. Los virus de esta familia también pueden causar varias enfermedades en los animales. En los porcinos es reconocida como una enfermedad emergente que tiene la capacidad de infectar un amplio rango de especies de mamíferos y aves y son la causa de enfermedades respiratorias y entéricas. Estamos en presencia de epidemias de PED, que es diarrea epidémica porcina, en Estados Unidos, Canadá, se está viniendo, está bajando, está por América y representa una amenaza muy importante dado los costos de producción y las pérdidas que puede llegar a ocurrir. Nosotros estamos a nivel tanto GITEP como a nivel profesional particular difundiendo y haciendo la mayor difusión posible de estas patologías como para que el productor y el profesional y la gente en general tenga en cuenta lo que es la importancia de la bioseguridad, de cuidar las normas de seguridad para tratar de establecer una barrera que impida la aparición de estas enfermedades. Entonces lo que ofrecemos del laboratorio justamente es dentro del estudio síndrome diarreico tenemos una diferenciación para gastroenteritis transmisible y para diarrea epidémica porcina, o sea que a través de muestras de materia fecal uno puede diagnosticar la presencia o no de esos virus como para poder establecer acciones en forma rápida y también a través de análisis de sangre se puede diferenciar la presencia de coronavirus en su fase respiratoria o entérica, o sea digestiva. Para la medicina veterinaria, ciertas afecciones son difíciles de detectar debido a sus características asintomáticas que hacen que los animales no presenten signos de estar padeciéndolas. La característica asintomática de algunas afecciones y la coexistencia de diferentes enfermedades demanda estudios basados en métodos de diagnósticos de laboratorio. Bueno, disponen de muchas técnicas diagnósticas, pero yo creo que cada vez más cobra importancia la PCR y la serología. La serología quizás es más económica, pero la PCR también tiene importancia, entonces, aparte de otras muchas técnicas, el laboratorio puede ofrecer esas dos. Na atualidade, o que se aporta é que maneje seus planteles como um plano de seguridade, não? Tu tens que ter como pagas um plano de vida, de seguro de vida, que hace lo possível para não necessitá-los, não? Então, aí pergunta como diz, mira, ha salido surto de PIRS em Peru, que está cerca de nós outros, não? O que hacemos? Há brotes de determinada enfermidade em algum sítio, o que temos que fazer? Estar sempre protegido, blindados, porque se hacemos as medidas de biosseguridade que temos que fazer, quando há surto temos que reforçá-las e não emessar, porque a partir do princípio que temos que emessar, pode ser tarde demais. Frente a la coexistencia de diversas afecciones, es importante el apoyo en métodos de diagnóstico de laboratorio que brinden información certera. Para realizar el examen que permita detectar la presencia de una enfermedad, hay técnicas serológicas específicas que se utilizan a fin de focalizar en los diferentes agentes infecciosos que están sospechados en un determinado caso clínico. Os controles de granjas controladas de reprodutores, que vendem animais de reprodução, fazem serologia a cada 6 meses. ¿sí? Pero hoje sabemos, na atualidade, que as granjas fazem a cada 6 meses. Pero se entra sêmen, entra animais, que são fatores de risco, há que revisar o que está passando, não? 2, 3 semanas depois, dependendo da enfermidade, se está tudo bem ou se tens que reforçar algumas destas medidas. La mayoría de patologías se pueden diagnosticar con serología y PCR y luego hay otras
que requieren de unas técnicas un poco más concretas, pero vamos, por PCR y serología se pueden diagnosticar la mayoría, sean asintomáticas o no. Luego hay que interpretar si, por ejemplo, un resultado serológico positivo realmente quiere decir que esté causando la enfermedad o no. Pero el hecho de saber si es positivo o negativo sirve. Compartimos ahora con ustedes una nueva pausa, pero no se vayan porque enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Biofarma, siempre al servicio de la nutrición animal. www.biofarmaweb.com.ar. Laboratorio Llamas, un laboratorio líder en innovación. Circumvent PCBM. Es en Argentina la primera vacuna con doble protección lista para su uso, contra la circovirosis y contra la neumonía zoótica. Genética Austral, experiencia e innovación para la producción porcina. Betifarma, la mejor nutrición para una vida más sana. Seguimos en Saber Rural para contarles que si ustedes quieren interactuar con nuestro programa, pueden ingresar a nuestro espacio en facebook.com/saberrural. Y para comunicarse a través de las vías tradicionales, aquí las compartimos. Todas las actividades de capacitación y los principales eventos están presentes en nuestra agenda Saber Rural. Fericerdo 2015. Los días 27 y 28 de agosto, en la estación experimental del INTA Marco Juárez, se realizará la 11ª edición de la Exposición Única e Integral sobre la producción porcina argentina. La actividad prevé charlas técnicas, exposición estática de empresas de los rubros relacionados a sanidad, manejo, instalaciones y genética, entre otros. Además, habrá salidas a campo a la unidad demostrativa agrícola porcina que desarrolla el INTA. Por mayor información y consultas, los interesados podrán comunicarse con el INTA Marco Juárez al teléfono 03472 42 5001, interno 116, o ingresar al Facebook INTA.MarcoJuárez. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa especial sobre producción porcina en Saber Rural. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más Saber Rural. Hasta entonces.